Bueno, buenos días. Antes de comenzar el segundo bloque temático de la materia, que es toda la cuestión del problema filosófico de Dios, quería proponerles, a modo de introducción en este breve vídeo, en forma introductoria a este bloque segundo, alguna reflexión muy breve que yo creo que en alguno de los conversatorios que hemos tenido pues ha salido de forma marginal una cierta justificación de qué pinta, digamos, en la cuestión de Dios, la cuestión filosófica de Dios, aunque también nos referiremos algo a la cuestión propiamente religiosa, pero aquí, sobre todo, a la cuestión filosófica en esta materia, titulada Realidad y Conocimiento. Bueno, en la parte introductoria, sobre todo cuando hacíamos ese repaso más o menos panorámico por los capítulos fundamentales de la filosofía, concretamente en el referido a la metafísica, lo que Aristóteles llama filosofía primera, en sentido axiológico, es decir, no en sentido cronológico, no es que la filosofía empiece por ahí, más bien empezaría por la filosofía de la naturaleza. Ese es el tipo de problemas que primero se plantearon los filósofos presocráticos. Pero sobre todo a partir de Sócrates y ya en Platón y Aristóteles, la filosofía, sobre todo, es una discusión sobre cuestiones metafísicas, sobre la cuestión fundamental, es la cuestión del ser, ¿no? El ser de las cosas. ¿Qué es lo más real que tienen las cosas? Pues que son. Y bueno, y en esa presentación panorámica que hacía de los temas y problemas de la metafísica, pues ya aparecía que la cuestión del ser absoluto, que es el nombre que en filosofía se le da a Dios, es una cuestión esencial. Y además, esencialmente indisociable de la cuestión por el ser. O sea, Heidegger decía, ya lo mencioné en su momento, pues que la metafísica es ontoteología, es decir, un discurso racional, un logos, una cierta logía, a la vez sobre el ente, el ser del ente, y sobre la causa del ser del ente. Que siendo así que todos los entes de los que tenemos experiencia son entes finitos, son entes contingentes, son entes que han comenzado a ser, que para ellos su ser es acontecer, pues evidentemente no se explican por sí mismos. En ese sentido, la cuestión filosófica de Dios, ya digo, ha recorrido todo el discurso de la filosofía desde que existe hasta hoy. Es un tema del que se sigue discutiendo ampliamente. Bien, por otro lado, a mí me parece, y esto es una reflexión que yo añadiría, que con independencia de la actitud vital que cada persona mantenga frente a Dios, la cuestión de Dios, es decir, con independencia de la manera en que se plantee esa cuestión y también con independencia de la respuesta que cada uno dé a la cuestión misma, respuestas de todo tipo, teístas, ateístas y agnósticas, bueno, y naturalmente dentro de cada una de esas categorías pues hay muchas formas, casi podríamos decir tantas como personas, de situarse personalmente ante esa cuestión.
Pero lo que no cabe duda, si uno se fija un poco, es que la forma en la que cada persona se sitúa frente a la cuestión de Dios es sumamente condicionante, por no decir determinante, de muchos aspectos que tienen que ver con el tenor de vida, no solamente en lo moral, sino también en lo intelectual. El ser humano es un ser que necesita saber lo que es para serlo, y por tanto puede convertir en ideal práctico de su existencia la idea teórica que se hace de sí mismo. Y si una persona está convencida de que únicamente somos lo que comemos, pues se comportará en su vida de una forma completamente distinta a quienes piensan que además de lo que comemos, pues también somos otra cosa, ¿no? También el ser humano es un ser espiritual, no solamente biológico, ¿no? Y no solamente en la forma en la que cada persona se sitúa en su propia biografía, sino también la forma en la que las comunidades humanas, lo que llamamos en términos amplios culturas, es decir, los modos de pensar y los modos de vivir que se han ido acuñando a lo largo de la historia en las diversas entornos geográficos, eso que los antropólogos culturales llaman culturas, que es un hecho no propiamente individual, sino más bien social e histórico, ¿no? Pues tampoco se puede comprender lo que es la cultura humana sin una referencia sustantiva al culto religioso. De hecho, no hay ninguna cultura que no tenga en su origen alguna vivencia cultural. Es muy llamativa también digamos, la familiaridad semántica, no solamente en castellano, también en inglés, en alemán, ¿no? Pues entre esas palabras, ¿no? Culto y cultura. Y luego, en el fondo, la cuestión de Dios es inseparable de la cuestión de la verdad, que es el tema fundamental de esta materia. O sea, aquí vamos a confrontarnos con el contenido de dos conceptos fundamentales, que son el ser y el conocimiento. Realidad y conocimiento es el título de esta materia. Pues yo diría que el concepto de Dios está intrínsecamente relacionado con ambas nociones, incluso que está como en la intersección entre las dos, ¿no? Curiosamente, quien lo ha puesto de manifiesto de manera, por lo menos entre los filósofos así más recientes, bueno, recientes ya es de hace más de un siglo, ¿no? Pero bueno, filósofos modernos o contemporáneos, esa relación, digamos, tan íntima que hay entre el concepto de verdad y la verdad es el valor fundamental del conocimiento, ¿no? Si un conocimiento no es un conocimiento verdadero, entonces no es un verdadero conocimiento, ¿no? Pues la relación que se da entre la verdad y Dios, según Nietzsche, que es un filósofo ateo, es absolutamente esencial. Él piensa que la idea de que algo es verdad, él dice que es una idea teológica. El pensamiento de que algo es verdad sin más, algo es verdad, no relativo, ¿no? O según y como dicen en mi tierra, ¿no? De una forma más o menos circunstancial, ¿no? Sino algo es verdad, pues eso solamente puede serlo ante una instancia cognoscitiva, digamos, una inteligencia absoluta, que evidentemente no es la humana. Si solamente hubiera inteligencias relativas humanas,
pues todas las verdades siempre serían también relativas y humanas, no serían distintas de las opiniones humanas. Es decir, si algo es verdad enteramente o absolutamente, solamente puede serlo para una inteligencia absoluta. Esto es, dice Nietzsche, justamente lo que todavía nos separa de la muerte de Dios, que es uno de los grandes temas de su reflexión, la muerte de Dios, ¿no? Todo el tema de Zaratustra, ¿no? Bueno, pues lo que nos impide terminar de dar muerte a Dios, dice Nietzsche, es que todavía pensamos que algo es verdad. En un librito muy breve que tiene un título muy raro, pero que es uno de los libros, yo creo que más emblemáticos de Nietzsche, no es quizá el más conocido, el más leído, pero desde luego es un libro sin el cual es imposible comprender lo que ahora culturalmente nos pasa, por lo menos en Europa, ¿no? El título de ese libro es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Pues una de las primeras cosas que dice Nietzsche en ese libro es que una vez que hayamos matado a Dios, el tema de su reflexión de Dios, una vez que hayamos matado a Dios, ya no tiene sentido preguntarse por la verdad, dice Nietzsche. La única pregunta con sentido es ¿con qué mentiras podemos vivir mejor? Y realmente es una frase profética, porque yo creo que todos tenemos una cierta intuición, incluso a lo mejor hasta algo de experiencia, de que las personas que, por las razones que sean, cada uno tendrá las suyas, ¿no?, pues prescinden de Dios en su vida y en su pensamiento, no piensan en Dios, pues acaban antes que después en posturas también relativistas y escépticas, es decir, posturas que desechan la idea de la verdad, o que la desprecian, o que simplemente no cuentan con ella. Cuando no se tiene en cuenta que algo es verdad sin más, algo es verdad, digamos, de forma categórica, pues entonces todas las verdades se quedan en verdades relativas. Esa es una expresión sumamente confusa, como tendremos ocasión de ver, pero yo creo que se entiende bastante bien. Verdades circunstanciales, esto es verdad, pero bueno, aquí y ahora, ¿no? Es lo que me dijo hace un cierto tiempo un colega mío de mi universidad, también profesor de filosofía, que me dejó bastante perplejo, ¿no? Porque me decía, no, mira, no te engañes, verdad es lo que vende, la verdad es relativa, elige en cada momento la que más te convenga, ¿no? Esto es una, digamos, no se puede decir una ley histórica, porque yo creo que en la historia no hay leyes que se cumplan necesariamente. La historia es el reino de la libertad humana, también de la libertad de Dios. Pero bueno, si alguien no cree en Dios, dejémoslo en el reino de la libertad humana. Pero hasta cierto punto sí que se puede considerar que es una constante histórica el hecho de que ¿cómo diría yo? No solamente en la vida de cada persona, ya digo que esto es bastante habitual, ¿no? Cuando una persona se aleja de Dios o ignora a Dios, acaba por despreciar la verdad, ¿no? Incluso por pensar que no existe o que aunque exista, pues es imposible conocerla, es imposible llegar
a tener ninguna certeza racional de nada, ¿no? Pero incluso también históricamente en la historia de las ideas filosóficas se ve que esas dos nociones están intrínsecamente relacionadas. No de hecho solo, sino necesariamente. O sea, y normalmente cuando se tiene esta actitud relativista, pues la verdad, ya digo, importa muy poco, ¿no? Hoy en día, desde hace un cierto tiempo, se ha puesto también de moda, como quizá les suene también, pues la cuestión de la posverdad, ¿no? Hay algunos que piensan que vivimos en la etapa o en la era de la posverdad. Esto es un tema que también valdrá la pena que le retengamos un poquito la atención, porque aparte del interés filosófico que tiene el asunto, yo creo que también para personas que estudian comunicación esto es un tema decisivo, ¿no? Si la verdad no es nada más que un conjunto de apaños, como en el fondo dice Nietzsche, ¿no? Verdad es, también lo dice en ese libro que mencionó, ¿no? Lo que llamamos verdad no es otra cosa que un conjunto de mentiras, hoy dirían muchos lo de las fake news, ¿no? Mentiras que repetimos tantas veces que nos las acabamos creyendo. Si la comunicación entre los seres humanos, en el fondo, no tiene en su base el que estamos hablando de una realidad que podemos conocer y reconocer como es en verdad, pues entonces la comunicación humana tiene un efecto puramente pragmático, es entendernos entre nosotros usando ciertos códigos, ciertos trucos, ciertos apaños, pero no sobre la base de que entendemos algo. Y entonces la verdad se convierte, ya digo, en un comodín lingüístico, en una etiqueta más o menos retórica, hoy en día bastante negativa. Hay muchos contextos, sobre todo en Europa, intelectuales y universitarios, donde incluso está mal visto, resulta mal sonante la palabra verdad. Por supuesto, la representación de que alguien está convencido de que algo es verdad, pues inmediatamente la relacionan muchos, y muchos periodistas sobre todo, pues con la representación de un talibán, de alguien violento, de alguien que estaría dispuesto a sacar la espada para convencer a los demás de lo que a él le convence, con lo cual en el fondo lo que hace falta para mantener una cierta higiene social es que la gente no esté muy convencida de casi nada. No quiero yo frivolizar con este planteamiento, porque es un planteamiento que sostiene mucha gente que por otras razones no es frívola, es inteligente, ¿no? Pero en sí mismo el planteamiento, desde el punto de vista filosófico al menos, no se sostiene por ningún lado. O sea, se cae de las manos, ¿no? También tendremos ocasión de verlo. Pero simplemente en esta breve presentación lo que quería poner de manifiesto es que el concepto de Dios filosóficamente está esencialmente ligado con estos otros dos conceptos que constituyen el objeto central del interés de esta materia, ¿no? El concepto de realidad, si quieren ustedes, de verdad, de verdadera realidad, y el conocimiento, claro. Muy bien, pues simplemente esto es una reflexión un poquito de presentación de qué papel puede tener, digamos, en el temario que yo he pensado para esta materia, y concretamente el bloque segundo, en la cuestión filosófica de Dios. Naturalmente esto me gustaría y les agradecería mucho que todas las pegas, todas las dudas o todas las objeciones, pues podamos discutirlas, bueno, por email o en los conversatorios que tengamos. Muy bien, pues
Hasta la próxima.